no son versículos que en realidad están fortaleciendo o están respaldando el que Dios quiere tenernos en una condición pobre, en una condición carente. Perdónenme mucho, pero no. Son versículos que hablan acerca de que si esa puede ser tu situación en ese momento, tu fe, tu posición, tus convicciones en Dios y en Cristo no deben fallar. Eso es lo que nos está enseñando en esos versículos. Pero en ningún momento usted puede tomar esos versículos para decir que es el deseo de Dios, que eso es en el corazón de Dios, querer que sus hijos sean pobres, estén carentes. Bendiciones, sean bienvenidos todos una vez más a su podcast con Vivian Blano. Y pues bueno, saludos a todos en este momento, a todos los que nos están viendo, ya sea en la mañana, en la tarde, noche, pues bienvenidos a todos. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Bendiciones, pastor. Muy bien, gracias a Dios. Bendecido, gracias a Dios, aquí listos para otro tema de edificación. Amén, amén. Bueno, vamos a entrar en el tema, ¿qué les parece? Amén. Y pues bueno, hoy tenemos un tema muy, muy polémico, muy controversial. Espero que sea de edificación para sus vidas, ¿verdad? Como lo fue para nosotros. Y yo creo que así va a ser en el nombre de Jesús. Amén. Solamente pues abra su mente a lo que la palabra de Dios nos enseña como tal, no nosotros, sino la misma palabra de Dios, y verá que Dios va a traer una palabra de edificación para sus vidas. Amén. 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 Entonces, vamos a iniciar, y bueno, el tema que quiero que platiquemos hoy, ¿verdad? Que pongamos en la mesa, se trata acerca de ¿por qué no prospera un cristiano? ¿Por qué no prospera un cristiano, verdad? Es un tema muy, muy controversial, vaya. Y profundo. Así es. Al final de cuentas. Sí, es muy controversial, sobre todo porque se supone, ¿verdad? Se supone que nosotros los cristianos, por el hecho de ser hijos de Dios y por tener al Espíritu Santo, pues tenemos que ser personas, con toda la bendición a nuestro favor. Así es. Se supone que debe de ser así, ¿están de acuerdo? Amén. Así es. Entonces, pero sin embargo, muchas veces vemos, y esto en todos los ámbitos, ¿verdad? Y aún dentro de la iglesia, vemos personas que en esta área, en el área de las finanzas, en el área de la economía como tal, no son nada prósperos. Sí. No son nada prósperos, personas que siempre los ves batallando, siempre los ves con necesidad, con carencia. Y bueno, por eso es el tema de hoy. Y la verdad que pues va a estar muy, muy interesante, porque definitivamente para todo hay una respuesta en el Señor. Sí es. Definitivamente. Entonces, ¿por qué no prospera un cristiano? Y bueno, partiendo de ahí, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿verdad? Les hago la pregunta de los $70,000. Ok, pónganse listos. Los tiene ahí. ¿Es el deseo de Dios que sus hijos sean pobres? Pues, ¿Es el deseo de Dios que sus hijos sean pobres? Definitivamente no. Lo dices que Porque hay una promesa en Dios, siempre hay una promesa en Dios. Y ser hijo de Dios implica renovar, bendición, implica nueva criatura. Entonces, no hay problema que llegues pobre, no hay problema. La cuestión que te mantengas pobre con lo nuevo que te está dando Dios, creo yo que ahí hay un factor que está limitando la bendición de Dios. Mis acciones, mis hábitos, mi fe, hay muchas acciones que yo puedo hacer en el que yo puedo poner un alto a las bendiciones de Dios. Yo puedo estar orando, yo puedo estar clamando, puedo estar llorando, pero a lo mejor esa no es la llave. Esa no es la llave para que Dios me bendiga en mi vida. Entonces, de alguna manera te entiendo que estás diciendo que pues bueno, ser nueva criatura implica también esta parte. Renovar, sí, amén, porque no solamente implica en que, ya soy buena persona, hago cosas buenas, no, también lo que me hace nueva criatura es renovar mi mentalidad respecto al dinero, porque muchas veces piensan las personas que el dinero es malo, pero el dinero también es espiritual. ¿Cómo se vestían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? así es.
Y eso implicaba, pues, Joya, fluidez y finanzas, dinero, riqueza. finanzas, exactamente. ¿Tú qué piensas? Pues definitivamente, pues al igual que Luis, yo creo que no, que Dios no quiere hijos pobres. Y creo que tanto no lo quiere porque tendemos a combinar lo que son varios conceptos cuando llegamos a la iglesia, cuando empezamos a conocer a Cristo, tenemos nuestro encuentro con el Espíritu Santo. Hay conceptos que muchas veces no nos quedan muy en claro y serían el hecho de, como decía Luis, llega uno a Cristo, lo conoce, empieza a buscarlo, a orar de nuevo, a renovarse en el ámbito espiritual, pero dejamos muchas veces de lado que incluso llegando a Cristo, nosotros como humanos debemos de trabajar ahora en excelencia, no solamente para Él, sino en todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en todas las obras que hagamos con nuestras manos, siempre haciendo todo como si fuera para Él, dice la palabra. Entonces, muchas veces separamos esas cosas de, me empiezo a conocer a Cristo y me lleno en lo espiritual, pero en el ámbito económico, a veces no estoy haciendo lo que se supone que como hijo de Dios tengo que hacer, trabajando en excelencia, buscando la manera de salir adelante, buscando las opciones, el crecer y el prosperar. Y ahí es donde muchas veces el cristiano choca. Los cristianos que oran, se meten en la palabra, el Espíritu Santo los sana de manera sobrenatural, pero económicamente no prosperan, no tienen a veces ni para el camión, tú los ves que siempre están batallando y batallando y batallando. Y es donde muchas veces ellos dicen, ¿por qué? Porque humanamente y terrenalmente tenemos que buscar la manera de ser prosperados también económicamente con lo que Dios nos da. Y es que si algo que hemos aprendido es que pues hay llaves, ¿verdad? Que hacen puertas. Así es. Entonces no hablamos de una sola llave, hablamos de llaves, hablamos de varias llaves que nos dan acceso a las bendiciones de Dios en como sea, ¿verdad? Entonces, bueno, pero pues como bien lo dice el podcast, con Biblia en mano. Amén. Con Biblia en mano. Entonces, vamos a ver ahí tercera de Juan, el capítulo 1, verso 2, dice lo siguiente. Y me gusta esto porque esto nos da una amplia respuesta sobre el deseo de Dios. Porque mi pregunta fue, ¿es el deseo de Dios que sus hijos sean pobres? ¿Verdad? No estoy hablando ni de la voluntad, ni nada. ¿Es el deseo de Dios que sus hijos sean pobres? Bueno, vamos a ver qué nos dice tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Dice, amado, yo deseo, ¿verdad? Y que queden claro, yo deseo, ese es el deseo de Dios. Esta es una carta de Juan a su discípulo Gallo. Amén. Pero aquí estamos viendo con claridad cuál es el deseo, la inspiración del Espíritu Santo hacia Juan, que más que Juan, es la inspiración del Espíritu Santo para la iglesia, para sus hijos. Entonces dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. ¿Y qué entendemos por cosas? Pues todo lo material. Todo lo material. Todas las cosas. Y luego sigue diciendo, y que tengas salud. Amén. Segundo. Así es. ¿Verdad? Sí. Pero vea, o sea, hay una separación en las bendiciones. Yo deseo que seas prosperado, porque la prosperidad es una cosa y la salud es otra. Entonces yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Gloria. Amén. Entonces, si se fijan, la bendición es clara aquí. El deseo de Dios en cuanto a las bendiciones para nosotros son claras. Quiero que tengas todas las cosas. Así es. Amén. Es mi deseo que tú estés próspero. Es mi deseo que tengas físicamente una buena salud. Así es. Y hablando del alma, ni se diga. Así como próspera tu alma. O sea, amén. Entonces, una triple bendición. Exactamente. Sí, lo muestran como una prosperidad integral que abarca todos esos campos. Amén. Entonces, ¿por qué es el deseo de Dios todo esto? ¿Por qué es el deseo de Dios que nosotros tengamos toda esta bendición como tal, todo este paquete de parte de Él? Hay una porción de la Escritura, ¿verdad?
que la sabemos todo el mundo y que dice que es menester, ¿verdad? Donde dice que primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás. Así es. Y dice que lo demás viene por añadidura. Así es. Y ciertamente, o sea, yo creo que así es el trabajo. Amén. Como tal, esas son las prioridades, vaya. Pero aquí Juan empezó diciéndole a Gallo cuál era el deseo de su corazón. Es el mismo deseo de Dios para sus hijos. Amén. Amén. Pero, ¿por qué? Este verso 2 es solamente la consecuencia de lo que vemos aquí si seguimos leyendo del verso 3. Amén. Y es que el verso 3 nos dice lo siguiente: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Gloria a Dios. Sí. Entonces, es el versículo 3. Así es. Es la búsqueda, es la entrega, es el testimonio, Amén. es la sabiduría, la inteligencia de uno, ¿verdad? En Dios. Y el 2 es la consecuencia, como tal. Así es. Es la consecuencia. Entonces, ¿por qué no prospera un cristiano? ¿Por qué no prospera un cristiano? Entonces, yo digo una cosa, sinceramente, yo siempre lo he dicho. Le va bien a quien trabaja bien. Amén, así es. Le va bien a quien trabaja bien. Y es que no podemos, muchachos, no podemos hacer de un lado las leyes, principios que Dios estableció. Así es. Y uno de ellos tiene que ver con las finanzas. Así es. Uno de ellos, o sea, tú puedes ser la persona, como bien dijiste tú, la persona más espiritual, pero también la más pobre en una iglesia. Wow. Y la pregunta aquí va a poner, por eso era esa, o sea, ¿por qué no prosperó un cristiano? A pesar de que él está en esa búsqueda, en esa entrega, ¿por qué? Y son las cosas que pues vamos a ir desglosando poco a poco acá. Amén. Amén. Miren, para empezar, no hay nada oculto en la Biblia, ¿está bien? Así es. Miren, vamos a ver qué dice Mateo 25-24 para que ustedes se den cuenta cómo verdaderamente el Señor siempre en todo nos dio llave, nos dio herramientas, recursos, nos quiso dar el entendimiento para que entendiéramos que también nosotros como tal tendríamos que hacer nuestra parte, que si bien es cierto, el deseo de Él es que todas estas cosas se cumplan en nosotros, pero también en nosotros tenemos una función importante. Amén, en el cumplimiento de la palabra. Así es. Por eso vemos aquí en Mateo 25-24, voy a la lectura, y dice lo siguiente: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres duro, que ciegas donde no sembras y que recoges donde no esparciste. Así es. Por lo cual tuve miedo. ¿Tuve qué? Miedo. Y esa es una de las cosas que ha detenido mucho la bendición, esta bendición que hablamos de Juan a los hijos de Dios. ¿El qué? El miedo. El miedo nos paraliza. El miedo no nos permite avanzar, no nos permite creer, no nos permite dimensionarnos a lo que Dios tiene por delante. Por lo cual dice: tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Uh-huh. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero la pregunta es, ¿le gustó al Señor esa respuesta? ¿Le gustó esa actitud de parte de este hombre? Este hombre, en su propia opinión, uh-huh, él se creyó sabio y dijo: no, yo guardé lo que tú me diste. El talento, la habilidad que tú me diste, yo aquí lo guardé. Y fue tanto el enojo del Señor. Digo, y es cierto, soy así, me conoces. Y por eso mismo, porque me conoces, porque no lo trabajaste. Aquí sigue diciendo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Así es. Aguas. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Sí. Por tanto, fíjense bien lo que va a decir. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Mire lo que le está diciendo. A los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Uh-huh. ¿De qué está hablando aquí Jesús? De reproducir. De un trabajo. Así es. Y un trabajo que tenía que hacer él. Así es. No Dios. Una encomienda. No Dios. Uh-huh. Dios cumplió en dar. Él le dio el talento. Yo te di las habilidades, el talento, te di la oportunidad para que tú fueras alguien y hicieras algo. Así es. Pero tuviste miedo.
Y ese miedo fue lo que no te permitió a mí ahora darme intereses. Ujú. Era uno y tenías que haberlo multiplicado como los demás. Por eso dice, verso 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Wow. O sea, el único talento que se le dio a este hombre, se le quitó ¿para qué? Para dárselo a que tenía 10. 10. Por eso digo que le va bien Al que trabaja. al que trabaja bien. Es un principio de Al que no Dios. es mediocre, hasta cierto punto. Y es que tuve miedo. Esto es muy lamentable. Es muy lamentable. Dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ujú. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Porque sabe Más. trabajar, sabe reproducir. Porque ahí dice que Dios viene por los intereses. O sea, si hay alguien que le está produciendo intereses, hablando en su reino, terrenalmente, espiritualmente, como lo quieras ver, Él viene por intereses. Si no le estás dando intereses, pues ¿qué va a hacer? No, pues se lo va a dar para que el que tiene 10 me los haga 20, 30, 40. No, y 50. aparte las finanzas son muy importantes en el reino de Dios. ¿Cómo cuando estuvo Jesús en la tierra, cómo sostuvo su evangelio? Amén, ¿Cómo así sostuvo es. su misión? Tuvo que haber finanzas, sí o Así sí. es. Entonces, si tú como hijo de Dios eres negligente en ese tema y no produces para el reino de Dios, al final de cuentas, Dios le va a dar esa bendición a alguien que lo sepa reproducir y multiplicar. Al final de cuentas, para su reino. Que Dios no se queda para nada. Pero al final de cuentas, lo utiliza. Amén, Y te así bendice es. todavía más. Y es que miren, a lo largo de mi vida como cristiano, en mi ministerio como cristiano, yo he visto hombres y mujeres que ayunan, Ujú. que sirven, eh, que son personas verdaderamente muy consagradas para Dios. Profetizan, hablan en lenguas, pero toda la vida se la pasan endeudados. O sea, es muy hermoso conocer personas así. Personas que están ahí con todo su corazón a Ujú. Dios, con toda su entrega, pero que sin embargo toda la vida se la viven endeudados, Batallando. se la viven en la carencia, en la Así necesidad. es. Y es que años atrás, muchachos, era para el cristianismo una señal de aprobación de Dios, este tipo de estilo de vida. Antes, hace décadas atrás, el que tú fueras así, el que tú estuvieras así, era como una señal de que tú estabas en la aprobación de Dios. Humilde. El estar en carencia. Hasta Sí, lo humilde. convenían con humildad. Había una terrible malentendido lo que la humildad con la pobreza. Ajá. O sea, entendíamos que entre más pobre fueras, Más de Dios. o sea, así Si traes un calcetín roto, eres más humilde. de veras. O sea, es impresionante, pero teníamos una muy mala interpretación de lo que era la humildad con la pobreza. Y la queríamos relacionar. Y creíamos que era así, creíamos que esa era una señal de que, ay, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Esto es lo de Dios, así le agrada a Dios. Ajá, sí. Porque así se nos enseñaba muchos años atrás. Pero luego también entendemos que luego vinieron doctrinas más liberales, como el de la prosperidad, ¿verdad? Sí, y cosas sí, como esas, sí. donde ya solamente se habla de los púlpitos de Dinero. puro dinero, puras finanzas, pura Sí, prosperidad. sí. Ese es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Tienes que dar para que Dios te... Es el otro lado ya muy extrema, pero no. Nosotros no estamos en esta tarde hablando como tal de la Así doctrina de es. la prosperidad. Así es. Estamos hablando, hermanos, de la prosperidad que viene de la bendición de Dios. Amén. Ujú. Conocerlo. Así es. Entonces, de la prosperidad bíblica, Amén. grandes rasgos. Entonces fuimos enseñados muchos años atrás, y todavía ahorita, ¿verdad? Hay un cierto grupo todavía que entiende mucho a esto, que fuimos enseñados a que uno tenía, hermanos, uno tenía que ser todo espiritual. Sí. Todo. Ahorita acaba de mencionar algo de la prosperidad bíblica. Y se me vino un versículo que tenía aquí en la mente,
que es Proverbios 3, 9 al 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y son cosas que lo leemos y son bíblicas. Bendice a Jehová con tus bienes. Yo quiero dar un testimonio. Este año yo practico las primicias. Y este año, antes de dar las primicias, Dios conoce mi corazón y sabe en qué manera hago las obras. Bueno, pues antes de dar mis primicias, Dios ya me había bendecido. Amén. Y sin haberlo esperado. De alguna forma ya me había bendecido. Y una bendición bárbara. Amén. Y después di mis primicias. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hay muchos cristianos, y vuelvo a repetir, que tienen un corazón muy noble, muy, muy hermoso para Dios, pero desgraciadamente todo el tiempo bajo este perfil. Sí, esa sombra, al final de cuentas, es una siempre en sombra de escasez, pobreza. siempre endeudados. Y bueno, yo sé que hay cristianos y personas que a lo mejor no les va a gustar mucho el tema el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pues son finanzas. porque al final de cuentas se van a identificar con él. A algún punto. ¿Verdad? En algún punto nos identificamos con esto. Pero bueno, mi intención aquí no es venir a ofender a nadie, sino todo lo contrario, es darte luz por medio de la palabra. Amén. Para que tú veas cuál es el corazón, cuál es el verdadero deseo de Dios para tu vida, para tu economía, porque eso es lo que estamos hablando. O sea, realmente, ¿qué es el deseo de Dios en cuanto a la prosperidad? ¿Qué es lo que Dios quiere para sus hijos? Entonces, hemos entendido muy, muy mal estos temas. Sí, demasiado. Y pues no es así. El dinero es tan espiritual como es cualquier práctica. Así es, definitivamente. Sí, o sea, es un tema que les puede a muchos y a lo mejor les duele, como le decía usted, porque al final de cuentas es dinero. Y las finanzas dentro de una iglesia lo sabemos que siempre es, por lo general, el talón de Aquiles de muchos hermanos, de muchos congregantes hoy en día. Y una pregunta para usted, pastor, que tenía era si la falta de prosperidad en la vida de un cristiano siempre es resultado del pecado o de la desobediencia, porque mucha gente a veces lo relaciona mucho con ese aspecto de que, te está yendo mal, no estás siendo próspero, eres desobediente, estás en pecado. Y ahí a veces hay un pequeño debate, ¿verdad? Entre lo que somos nosotros los Te está yendo mal cristianos. porque andas mal. Te está yendo mal porque andas mal. Ajá. Están como la pregunta que le hicieron a Jesús: ¿quién pecó, Así o sus es. padres? Ándele, sí, así. Pues no, es exactamente lo mismo. No es ni una cosa ni otra. Es simplemente malos hábitos, Así es. mal enfoque en cuanto a la palabra. El no tener bien revelado en esta área cómo Dios se mueve a través de las finanzas. Así es. Y que muchas veces todo, hermanos, y es que mire, no me vaya a condenar por esto, pero es que hoy en día todo lo queremos resolver con la fe. Y no es la fe todo, sí, pero también entendamos que también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén. O sea, no todo es solamente decir, no, yo le sirvo a Dios, yo hablo en lengua, yo profetizo, yo me congrego, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago aseos, y ya por eso, ¿verdad? Es que Dios tiene que encargarse de mi situación. No, se equivocan, o sea, no es así, no es así. Dios dejó parámetros, Dios dejó principios para que nosotros pudiéramos salir adelante en esta situación, dependiendo a veces del desempeño de uno. Así es. Entonces, Dios no te dio la habilidad de tus manos nada más porque sí. Así es. No te dio la inteligencia nada más porque sí. Entonces, ¿por qué no fluye la bendición? Preguntas tú. Porque por malos hábitos. Si así lo queremos ver. Terribles y malos hábitos. Sí, porque al final de cuentas puedes estar pecando, puedes estar en desobediencia, pero a lo mejor eres muy bueno para invertir, para hacer lo que tienes que hacer. Y eres una persona. Son buenos para hacer negocios, para prosperar y para bendecir, al final de cuentas, pero no hay algo en la comunión con Dios, algo está deteniendo ahí más. Sí, ese es lo que le decía al principio. Todavía nos cuesta verlo junto, todo es. Cuando conoces a Cristo es todo el cordero. Cuando conoces a Dios, comerte todo el cordero, no la mitad. No una patita, no 3 patitas.
Y es el paquete junto, es conocer a Cristo, conocer su prosperidad espiritual, pero también su prosperidad económica. Amén. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Nos hemos encargado mucho de satanizar el dinero. Sí. Y no, el dinero es tan espiritual como lo es Amén. cualquier otra práctica, como dije. Amén. Para mí, ¿verdad? El ver para mí en lo personal, ¿verdad? El ver el dinero como una área en la que Dios no le da importancia, eso es como legalismo, en mi opinión personal. Sí, claro. Aquellos que dicen, no, es que esos temas son triviales. Esos temas no son espirituales. Son muy A Dios triviales. no lo compras. Para mí eso se me hace un legalismo. Un legalismo, de veras. Entonces pregunto, ¿quién no quiere cosas? ¿Quién no necesita cosas en esta vida? Yo no quiero un carro. Entonces, seríamos hipócritas si uno Sí. dice, no, yo solamente pienso en la bendición de Dios, es todo lo que yo quiero. No seas hipócrita. No seas hipócrita porque todos queremos cosas. Algo material. Así es. Todos queremos cosas. Por más espiritual que sea. Pero ¿cuál es el problema aquí? Claro, el legalismo te impide disfrutar de las verdades de Dios. Porque el legalismo no le permite al hombre disfrutar de las verdades de Dios porque ponen su legalismo, ponen sus reglas, ponen sus normas por encima de la verdad de Dios. Por encima de él. Así es. Y aquí el Señor nos deja muy en claro cuál es el deseo de Él. Y el deseo de Él es una prosperidad, un disfrute, Amén. una estabilidad. Amén. No es el deseo de Dios que sus hijos vivan en la pobreza, vivan en la escasez. No. Definitivamente que no es así. Ese no es el Señor. ¿Verdad? Se respeta la decisión de cada quien, la opinión de cada quien en cuanto a este tema, ¿verdad? Si usted quiere creer que Dios así lo quiere tener, escaso, pobrecito, en la necesidad siempre, endeudado siempre, pues bueno, disfrútenlo. Y tiene mucho que ver la renovación, porque a lo mejor yo toda mi vida me enseñaron eso, pero llega en un punto en que Dios me trae esa palabra y cuando la recibo, ¿cómo la voy a recibir? Me es difícil soltar todo lo que traigo para poderla recibir y poderla aplicar. Así es. La renovación es muy importante cuando ya vas a introducir tu fe en lo Sí, económico. en nacer de nuevo. Así es. En nacer de nuevo. Amén. Ahora, yo pregunto, ¿no fue Jesús quien habló más de este tema en cuanto a la bendición? Sí. El maestro fue claro en cuanto a cuál era el deseo de Dios para esto. Por eso vemos ahí Mateo 7:11, dice lo siguiente, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y güey, ¿cuál es el deseo siempre de un padre para los hijos? De lo mejor. Cuidarlo, bendecirlo. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Gloria a Dios. ¿Cuánto más? Pero vuelvo a repetir, se nos enseñó que no, que pedirle a Dios por cosas buenas, eso es ser materialista, eso no es ser espiritual, y eso está muy lejos de la verdad de Dios. Sí, porque muchos de los grandes hombres que le sirvieron a Dios fueron gente rica, y el mejor ejemplo que podemos ver es el del rey David, el del rey Salomón, que fueron personas. Sí, hubieron personas que fueron muy bendecidas. Muy bendecidas, ricas, materialmente y espiritualmente. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, Dios vendrá. Amén. Todo. Entonces, ¿por qué me han de condenar o satanizar porque pide un carro del año? No, qué pastor tan vanidoso. ¿Por qué? ¿No tengo un Dios poderoso? ¿No tengo un Dios que dice la Biblia que es el dueño del oro, la plata, del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos está? O sea, ¿no es ese mi Dios? ¿Por qué? ¿Por qué voy a ser vanidoso? Porque simplemente quiero algo bueno de esta vida, una cosa buena. Que al final de cuentas me sirve mucho para moverme en el ministerio, en las cosas. La obra.
Así es. ¿Y por qué voy a ser vanidoso? O sea, ¿por qué voy a estar mal? Pero sabemos perfectamente bien que muchas veces todavía hay mucho señalamiento Sí. dentro de la misma iglesia en cuanto a estas cosas. No, hermano. No sea tan vanidoso. No, y incluso, pues, a todo el mundo le ha tocado, ¿verdad? Ya en sus iglesias y todo, que muchas veces platicándolo entre nosotros mismos de que, el pastor trae unos tenis nuevos. Mira. Y no saben que son puras bendiciones a Así veces. es. O sea Y muchas veces vemos al hombre nada más. Así es. Pero a este hombre o al que esté el pastor en su lugar, ¿cómo lo bendice el Señor? Amén. Pero, caray, con lo trae, Sí, trae no esto nuevo, ven trae la esto manera en la nuevo. que son bendecidos. Así es. Ven la bendición material y ahí materializada. Así Pero es. no saben ni cómo, de qué manera, cómo el Señor usó a cierta persona. Así es. O le dio la bendición económica para que el pastor se pudiera vestir Así decentemente. es. Exactamente. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con este versículo? ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Tienes idea cuánto cristiano hay frustrado en las iglesias? Sí. Porque aunque se les diga y se les enseñe que no, que la humildad es eso, que no tienes tú por qué pedirle a Dios cosas, y menos en exceso, y menos así en ese volumen, que tú tienes que ser humilde, que tienes que esperar en su voluntad, y todo ese tipo de cosas. Y a veces Hay gente frustrada. al creernos indignos, pedir algo que nos puede beneficiar, y cuántas veces nos hemos truncado una bendición. Hay gente frustrada y que su gozo no se ha cumplido. Uh-huh. Y ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos sus hijos tengan un gozo cumplido en su vida. Es el deseo de Dios bendecir a sus hijos. Sí, definitivamente, sí, amén. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Él es nuestro Padre. No es más, ¿cuánto más Él? ¿Cuánto más Él quiere dar buenas cosas a sus hijos? Pero el legalismo, vuelvo a repetir, el legalismo ha sido un tropiezo terrible en esto. Porque nos basamos a nuestro raciocinio a veces, nuestro propio raciocinio, cuando la misma Biblia dice, los pensamientos y los caminos de Dios son mucho mejores que los nuestros. Amén. Y a veces no, creo que por aquí es. Y lo Dios, no, debe ser por acá. Y es cuando nosotros decidimos irnos por nuestro propio raciocinio y dejando a un lado la bendición de Dios, que es lo que quería de nosotros. Entonces, ¿por qué un cristiano no prospera? Muy sencillo. Por tu falta de renovación, por tus malos hábitos, por tu pereza también. Son muchos factores. Así es. Sí, son demasiados factores. Hay muchos factores. Amén. Entonces, aquí tú me tienes una pregunta, ¿verdad? Dices que cómo puedo pasar o detener la fluidez de las bendiciones de Dios en mi vida. Sí. Sí, realmente cómo yo puedo yo en mi vida en Cristo, cómo puedo detener la fluidez de la bendición de Dios. Sé que Dios me quiere bendecir, sé que Dios quiere que sea próspero, pero hay algún factor muy importante en el que yo detenga esa bendición. Sí, o sea, es muy sencillo. Cuando tú solito te privas de que Dios no solamente te quiere santificado, consagrado, apartado para Él como tal, sino también te quiere bendecido y próspero. Así es. Así de sencillo, nada más. Tú solito te trucas la bendición cuando tú le pones límites a Dios en esta área. Así es. En esta área. Nada más. Que puede ser también un tema que hay mucho de acá hablar de este tema, pero la realidad es que no es un tema tan complejo. O sea, cuando lo meditas bien y te acercas mucho bien a Dios, tienes una relación con el Espíritu Santo, te das cuenta que no es un tema tan complejo. Es que es como, por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo sabía mucho de Dios, pero cuando Jesús vino y tienes que nacer de nuevo, ¿pero cómo? ¿Entro otra vez al vientre de mi madre? Así es. No, me vas a causar un problema, digo. Sí, fue algo que no entendió. Entonces, a veces es así nuestra vida. A veces señalamos muchas veces los personajes de la Biblia, pero sin darnos cuenta que vivimos lo que ellos vivieron. O somos como ellos eran. Entonces, ahí es cuando no hay renovamiento en nuestras vidas. Así es. Entonces, mucho cristiano cree que a Dios no le interesa tanto lo material como lo espiritual. Y pues la verdad se equivocan mucho. Dios está interesado también porque quiero que entiendas que ahorita hay mucho cristiano en las iglesias y de años
que nunca han visto reflejada esta promesa, esta bendición en sus vidas, pero no porque Dios no le haya querido cumplir, muchachos, sino porque simplemente, vuelvo a repetir, hay cosas que han truncado esa bendición en sus vidas, como una no renovación, el legalismo, de querer poner normas, reglas por encima de la bendición de Dios. Todos esos tipos de cosas son las que han impedido muchas veces para que un cristiano no esté siendo próspero y bendecido en su vida como tal. Amén. Entonces, seamos realistas, muchas veces venimos arrastrando con muy malos hábitos. Muy malos hábitos. Muy mal administrador. Es una persona muy mal administradora. O sea, si nos ponemos a hablar en cuanto a la administración, porque todos somos ministros administradores de las cosas de su reino. Entonces, sí hay muy malos hábitos ahorita que no permiten al cristiano ser próspero. Y que mucha gente no va a conocer lo que es realmente la prosperidad de Dios, porque volvemos a lo mismo. Puede haber gente que es próspera económicamente, estando en desobediencia, en pecado, no estando bien, pero realmente conocer la prosperidad de Dios al acercarse, al ser obediente, porque entra un tema muy importante que es la obediencia en todos los aspectos, tanto en testimonio como en hábitos cristianos. El hábito cristiano que todavía ahí está hasta la fecha es el diezmo, y que mucha gente puede estar prosperada económicamente, pero no saben que al momento de desatar esa llave, o usar esa llave como lo es el diezmo, las primicias, el soltarte, porque no es cuestión de finanzas al final de cuentas, es cuestión de prioridades. Si tú pones a Dios como prioridad, no te va a poder soltarte de todo lo material, de las finanzas, pero ahí es donde entra eso de, no quiero conocer la prosperidad de Dios. Y como el video, ¿verdad? De que me mete la mano en la bolsa, y todo lo que saque de la bolsa va a ser para Dios. Y es uno de 500, diablo mentiroso, lo metes y la monedita de 10 pesos va para el ofrendero. Y ahí es donde los cristianos no aprendemos a conocer la verdadera prosperidad integral de Dios en todos sus ámbitos. Y eso lo estoy tomando también en esta modalidad. Puedo ser próspero económicamente, pero no soy próspero espiritualmente. Y a lo mejor hasta en esa área también Dios está, o más bien no Dios, sino yo mismo me estoy truncando hasta en lo espiritual, porque puedo tener, porque sé trabajar, pero lo que viene siendo lo que Dios tiene para mí en su reino, a lo mejor yo también lo estoy deteniendo. Amén. Y miren, ya para concluir como tal con el podcast, ¿saben qué es lo más triste de toda esta situación? Que incluso hasta buscamos versículos bíblicos sí, para fortalecer nuestro estilo de vida en cuanto a esa área de la escasez, de la necesidad. Queremos justificar aún hasta por medio de la palabra lo que estoy viviendo, en vez de ponerme a meditar, a reflexionar. ¿Por qué? Si uno sabe perfectamente bien, escuchen esto, por muy legalista que seas, por muy adoctrinado que estés, el espíritu siempre va a estar en uno, mire, revolucionando lo correcto. Y siempre te va a estar diciendo, no es lo correcto, no es lo correcto, no es lo que yo quiero. Pero como a veces estamos más sometidos al hombre, a las reglas, a las normas, a las doctrinas de hombres, pues bueno, es así, pero no, lo más triste es que muchas veces queremos buscar versículos para amparar eso, como lo dicho por el mismo Señor Jesús, porque pobres siempre tendrán con vosotros. Entonces son las cosas. El Señor dijo que siempre iban a haber pobres. No, espéreme. No estemos sacando de contexto un texto. Jesús habló, pero en el sentido de que con vosotros siempre tendrán pobres alrededor de ustedes, pero no en ustedes. Y nunca digo, tú vas a ser pobre. Léanle bien ahí, dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pero una cosa es con vosotros y en vosotros. Así es. Entonces, Jesús no estaba respaldando ahí la pobreza como muchos piensan, no, para nada. ¿Qué otro versículo agarran también como para respaldar su situación? No, es que Pablo dijo, ¿verdad? En todo y por todo estoy enseñado, sé tener en abundancia como en escasez. Sí. Pero ese no era, ese tipo de versículos
aunque la higuera no dé su fruto, ni las vides, todos esos versículos que usted quiera poner, no son versículos que en realidad están fortaleciendo o están respaldando el que Dios quiere tenernos en una condición pobre, en una condición carente. Perdónenme mucho, pero no. Son versículos que hablan acerca de que si esa puede ser tu situación en ese momento, tu fe, tu posición, tus convicciones en Dios y en Cristo no deben fallar. Eso es lo que nos está enseñando en esos versículos. Pero en ningún momento usted puede tomar esos versículos para decir que es el deseo de Dios, que eso es en el corazón de Dios, querer que sus hijos sean pobres, estén carentes. No habló Jesús de mucho sobre una vida abundante. Amén. Así es. Y en esta vida, Amén. En esta vida, no en aquella. Así Sí, es. porque ahí se agarran mucho. Soy pobre aquí, pero cuando esté en el cielo tendré mi mansión, tendré mi riqueza. Y se van a que allá ya será la prosperidad. Entonces, no. La prosperidad, la bendición, el Señor quiere que la disfrutemos, muchachos, desde aquí, desde la tierra. Amén. Así es. Desde aquí, ¿están de acuerdo? Gloria a Dios. Amén. Entonces, pues bueno, eso es todo de nuestra parte. Amén. Amén. Espero que esta reflexión le sea de bendición a su vida y verdaderamente medítelo. Se respeta la opinión de cada quien, su manera de ver las cosas. Nosotros como tal, ¿verdad? Lo hablamos con Biblia en mano, hablamos por medio de la palabra cuál es el sentir de Dios en este punto. Pero bueno, si usted dice, no, es que yo pienso diferente, igual se respeta, ¿verdad? Se respeta y bueno, aquí la cuestión es de que permanezcamos en Dios, seamos felices, pero déjeme le digo, siempre va a haber algo más excelente por aprender, siempre. Amén. Cuando uno cree que ya lo sabe uno todo, en realidad, déjame te digo, no sabemos nada. Amén. Dios te bendiga, bendiciones. Con Biblia en mano.